Romanos 8, versículos 14, 15 y 16. Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Bien, en el estudio pasado, mis hermanos, estuvimos viendo que deudores somos, ¿verdad? Deudores somos, entendimos que al ser perdonados quedamos como deudores, pero también aprendimos que es algo que nunca vamos a pagar, ¿sí? Nunca vamos a poder pagar, por más que quisiéramos pagar la deuda que fue pagada en la cruz, ni muriendo en la cruz, podríamos pagar, porque vendría siendo una obra de la carne y vendría siendo algo como un trapo de inmundicia delante de nuestro Dios. Entonces es una deuda impagable, pero también es una deuda que no vamos a poder pagar aunque fuera pagable, ¿sí? Porque sí fue pagable, pero por la sangre de Cristo, no por nosotros. Entonces vemos cuán deudores somos, pero el caso es que muchos han entendido, sí, en este caso, han entendido que tienen que pagar esa deuda porque fue mucho lo que Dios les perdonó, ¿sí? Y no, o sea, nosotros fuimos perdonados a unos de nosotros hemos visto nuestra deuda enorme, como decíamos, nuestro pecado ha sido tan grande que sentíamos una piedra enorme, la cual fue aligerada o fue quitada de nosotros por medio del sacrificio de Cristo, ¿sí? Pero hay algunos que en lugar de que se sientan libres, se sienten todavía con deuda por los pecados que cometieron. Y entonces empiezan a hacer las cosas por temor o por agradecimiento o porque lo tienen que hacer, porque no hay de otra. Pero no es así, mis hermanos. Nosotros hemos sido cambiados de naturaleza y hemos también cambiado de esclavitud a ser hijos. Ya no somos esclavos, ¿sí? Hemos dicho muchas veces, ahora yo soy esclavo por amor, pero muchos se han quedado con esa mentalidad de esclavos, ¿sí? Y no es que sea malo decir que soy esclavo por amor, pero lo que yo tengo que entender bien, que ya no soy esclavo. Si ustedes lo leyeron ahorita en el versículo 15, dice, porque no nos ha dado, ¿sí? Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y hay personas que siguen teniendo esa mentalidad de esclavos y siguen sirviéndole al Señor, no por amor, no por agradecimiento, no porque se sienten hijos, sino se sienten esclavos. Por eso es que el día de hoy el estudio se llama verdadero testimonio o testimonio verdadero, para que vayamos entendiendo, ¿sí? ¿Por qué es malo, podríamos decirlo? No es malo, pero ¿por qué sí es malo, de acuerdo a algunas personas, seguir con ese espíritu de esclavitud? ¿Sí? En lugar de tener esa mentalidad de hijo, ¿sí? Tenemos que ver bien claro si yo he madurado. Si yo no he madurado, voy a seguir con el espíritu de esclavitud. Platicaba yo con mi esposa el día de ayer, hablábamos de cuando salieron del Éxodo. Salieron con esa mentalidad de esclavos que aunque ya estaban libres, querían volver a ser esclavos. ¿Por qué no nos regresamos a Egipto? ¿Sí? Es que ya son libres, sí, pero en Egipto estábamos mejor. Ya habían nacido con ese corazón de esclavos, con esa mentalidad de esclavos, que para ellos era bueno lo que les estaban dando en Egipto, aunque pasaran hambres, fríos y todo, pero al menos les daban carne.
¿sí? Y llega el momento en que muchos de nosotros llegamos a Cristo y creemos que con lo poquito que nos da el líder de la congregación, no llamo pastor porque una cosa es pastor y otra cosa es líder, creemos que ya es suficiente y decimos, qué bonito, ay, qué padre, sí, y nos volvemos muchas veces o se vuelven muchas veces esclavos del líder en lugar de hijos de Dios. ¿Sí? Entonces tenemos que ir entendiendo que vamos madurando y entre más maduramos, más entendemos la libertad a la cual estamos viviendo el día de hoy. Es importante eso, pero sin olvidarnos cuán deudores somos. ¿Sí? ¿Somos deudores? Sí. ¿De algo que no vamos a pagar? No. Pero ya ahora todo lo hacemos porque ya tenemos un título. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que ahora somos herederos, ¿sí? Herederos del reino celestial y coherederos. Después vamos a estudiar por qué dice coherederos juntamente con Cristo, ¿sí? Así que Pablo nos quiere mostrar lo que pasó después de ser perdonados. Yo puse unos puntos, si no mal recuerdo son 4 me parece, y quiero empezar con el primero. Un delincuente perdonado. Un delincuente perdonado puede ser agradecido. Yo no sé si ustedes han visto en las noticias que dicen, lo agarraron por haber sido asesino, pero a la semana salió libre. Lo dejó libre el juez, lo dejó libre el gobierno, lo dejaron libre y ya. Pero él era un asesino confeso, ¿sí? Y ese delincuente perdonado puede que sea agradecido. Ay, me libré, ¿no? Ya. Y queda agradecido a lo mejor con las autoridades, con el juez o con lo que dio de dinero para poder ser libre. Pero normalmente se aparta del perdonador. Ni de chiste va a regresar a ver al juez y va a decirle gracias juez por haberme dejado libre. No, se va a apartar del perdonador, ya sea por vergüenza o por indiferencia. Y casi siempre va a volver a delinquir. Al rato, a los 8 días, al mes, lo volvieron a agarrar y volvió a hacer lo mismo o algo peor. ¿Sí? Por eso es importante que entendamos en qué posición nos ve el Señor y en qué posición nos ha puesto el Señor. Nosotros no somos un delincuente perdonado. Sí éramos pecadores, sí. Y sí fuimos perdonados, sí. Pero nos cambió de posición. No seguimos siendo delincuentes. ¿Sí? O sea, que vayamos entendiendo. Ok, sí, yo era un delincuente. Ya no soy un delincuente. ¿Sí? Esa persona era delincuente, lo dejaron libre, pero siguió siendo delincuente. No cambió su naturaleza. ¿Sí? Un esclavo perdonado o liberado. Ese es el siguiente punto. Un esclavo perdonado o liberado. Un esclavo perdonado o liberado puede servir por agradecimiento. ¿Sí? Bien, era yo esclavo, pero pues ya soy perdonado, he sido liberado, vino ¿cómo se llama cuando liberan a la gente? La abolición, ¿sí? La abolición de la esclavitud. Y ese esclavo perdonado, liberado, puede servir por agradecimiento y va a servir por agradecimiento. Puede seguir a su amo por sentirse deudor, ¿sí? Puede seguirlo. No, pues es que yo me siento deudores somos, ¿sí? Y puede obedecer a su amo por amor a la muestra de amor de su amo, pero no deja de sentirse esclavo, ¿sí? Sigue siendo esclavo, sigue con esa mentalidad de esclavo. Yo fui un día esclavo. Yo soy esclavo, yo fui esclavo. Incluso en el libro de Éxodo, si no mal recuerdo, habla acerca de los esclavos que eran horadadas sus orejas, pero ya eran libres y el esclavo decidía si quería seguir viviendo ahí con su amo, ¿sí? Pero era tanta su naturaleza de esclavo que en cuanto el amo le decía, oye, sí señor, no, es que ya eres libre. Nada más te dije, oye, pero no te dije que te voy a ordenar o te voy a latigar. Ya no los latigaban, ya no los lastimaban, ya los consideraban libres, pero siempre seguían siendo esclavos, siempre seguían siendo personas que estaban a un lado, ¿sí? No estaban dentro de la familia.
Quiero que vayan entendiendo todo esto bien, mis hermanos, para que sepamos cuál es la diferencia entre un esclavo liberado a un hijo de Dios, ¿sí? Dicen que al abolirse la esclavitud dejaron libres a los esclavos, mas sin embargo ellos aún sentían miedo al oír la voz de sus examos. Sentían que tenían que seguirle sirviendo. El tercer punto, uno que se cree ser hijo de Dios. Fíjense bien, ya vimos al asesino o al culpable o al, dijimos, delincuente perdonado. Ya vimos al esclavo perdonado o liberado, que sigue con su mentalidad de esclavo, ¿sí? Aunque ya es liberado. Y ahora vamos a ver a uno que se cree ser hijo de Dios. Se cree, nada más, no es hijo de Dios. Él se siente perdonado, pero siente también que la obligación de su padre es perdonarle. Y hay mucha gente que así es, ¿sí? Mucha gente dice, es que yo estoy bien con Dios, Dios es mi amigo, Dios es mi papito, y Él tenía que perdonarme, soy su hijo. Y muchas veces la naturaleza, en lo natural, muchos hijos así piensan. Por eso es que son como son los hijos, porque saben que mi papá me tiene que perdonar. Mi papá me tiene que comprar mis cosas, mi papá me tiene que hacer lo que yo quiero y se vuelven los juniors de la casa, donde papá siempre me pasa por alto todas mis rebeldías, ¿sí? Y ese es el problema de muchos que llegan al cristianismo y creen que son hijos de Dios y empiezan a hacer lo que saben que no es permitido, pero creen que Dios tiene la obligación de perdonarles, porque ahora ya soy su hijo, ¿sí? Se sienten con la libertad o el libertinaje de vivir como quieren porque saben que Dios los va a perdonar. O creen más bien que Dios los va a perdonar. Y no importa cuántas veces caiga. Y ese es el problema de muchos que se dicen cristianos y que creen que son hijos de Dios. Y al final el Señor les va a decir, apártate, yo ni te conozco. ¿Sí? Porque no están buscando la santidad, la obediencia, el respeto, la honra al Padre, sino están únicamente queriendo gozar de los beneficios de un hijo sin ser hijos, ¿sí? Yo no sé si te ha pasado ver así gente que se dice cristiana y vive como mundana. Y dicen, no, es que Dios me perdona, Dios ya me perdonó, yo ya soy hijo de Dios. Y están viviendo una vida totalmente, o más bien igual o peor que cuando se decían mundanos, ¿sí? Y el punto 4 es el que vamos a abundar un poquito más en el estudio, ¿sí? El cual es el que nos va a llevar en todo esto y nos mostrará la diferencia de la verdadera conversión y la falsa cristiandad. Aquí tú vas a darte cuenta en qué lugar vas avanzando en cuestión de tu espiritualidad si verdaderamente eres hijo de Dios, ¿sí? Pablo eso es lo que quería enseñarle a los romanos, porque muchos todavía seguían atados en el espíritu de esclavitud, en el espíritu del temor, en el espíritu de que, bueno, pues sí soy hijo de Dios, pero tengo que guardar la ley, ¿sí? Porque no habían entendido la libertad que les había dado el Espíritu de Dios, ¿sí? Y muchos todavía siguen con ese espíritu de esclavitud y todavía hacen las cosas por temor. Y dice Pablo aquí, dice, no nos dio un espíritu de esclavitud para seguir viviendo en temor, ¿sí? O sea, ¿por qué obedeces al Señor? ¿Por qué haces las cosas que Dios te pide? ¿Por temor a la reprensión o lo haces verdaderamente por amor? ¿Sí? O sea, tenemos que aprender bien esa diferencia entre la verdadera conversión y la falsa cristiandad. ¿Y quién nos va a dar ese testimonio de que soy verdaderamente libre? El Espíritu de Dios. Él es el que me va a dar testimonio. ¿A quién le va a dar testimonio? ¿A mi carne? No, a mi espíritu. A mi espíritu. Por eso es que lo dice bien claro. Y vamos a ver algunos puntos que nos muestran cuán importante es nacer del espíritu. Lo que yo les decía hace rato, ¿sí? Vamos a nacer del Espíritu, vamos a tener el bautismo del Espíritu Santo, pero no es hablar en lenguas, mis hermanos.
no es sacar la bazuca, no es hablar no, eso no es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es reconocer que verdaderamente éramos pecadores y que ahora verdaderamente somos hijos de Dios. Porque hay muchos que no reconocen que son pecadores y hay muchos que todavía no entienden o no reconocen qué es ser hijo de Dios. ¿Sí? Bien, así que no vayan a querer empezar a hablar en lenguas y a tirarse, mis hermanos. El nacer del Espíritu lo vamos a ver en estos versículos, los versículos que acabamos de leer al principio, donde dice que se recibe el Espíritu, somos guiados por el Espíritu y que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vamos a ver 3 puntos, hay muchos más, pero en estos versículos vamos a ver 3 puntos. El de ser guiados por el Espíritu, se recibe el Espíritu y que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. ¿Sí? Bien, al nacer del Espíritu, mis hermanos, recibes el Espíritu, eres guiado por el Espíritu y el mismo Espíritu da testimonio como testigo y como confirmador. ¿Sí? El Espíritu de Dios es el que confirma que sí eres hijo de Dios. ¿Sí? No es la confirmación esa de aquellos. No. Estamos hablando del testimonio confirmador del Espíritu Santo de Dios. Así que vamos a iniciar ahora sí con nuestro estudio. Ya vimos la introducción, ya creo que ya empezamos a ver de qué se va a tratar el día de hoy la predicación, la enseñanza, y yo quiero, al menos yo, no sé ustedes, pero yo quiero estar seguro si verdaderamente he recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Sí? Dice así en el versículo 14 del capítulo 8 de Romanos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Sí? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No dice estos son esclavos de Dios, ¿sí? Sino dice son hijos de Dios. Quiero que vaya quedando bien claro que estamos hablando de algo mucho mejor que ser esclavos, ¿sí? Algo mucho mejor que ser amigos, algo mucho mejor que ser parientes. Somos hijos de Dios, ¿sí? El delincuente y el esclavo y el que se cree hijo y sabe que es perdonado, pero sin ser testificado por el Espíritu Santo, va a volver a su vieja naturaleza. Va a volver a su vieja naturaleza, ¿sí? Ya que nunca ha cambiado y solo fue una emoción, una mentira, un engaño, o alguien le dijo, mira, vas a hacer la oración del pecador y ya con eso, ¿sí? Pero nunca fue salvo. Por eso es que el delincuente, el esclavo o el que se cree hijo, nada más tiene un momento de lucidez, de gozo y está trabajando para Dios supuestamente, pero llega el momento en que se cansa. ¿Sí? El delincuente definitivamente va a decir, gracias, sí, gracias porque me perdonaste. Lo que ha pasado con muchos, ¿no? Recibe a Cristo, no, sí, lo recibo. Arrepiéntete de tus pecados, sí, me arrepiento. Repite estas palabras, sí, las repito. ¿Sí? Y ya. Y las repitió, es como aquel que agarran los policías, lo meten en un tambo y confiesa que eres culpable, y al final ya, es mucha agua, es mucho Tehuacán, ya sí, confieso que soy pecador, ya. Pero nunca fue convertido, ¿sí? El esclavo es lo mismo. El esclavo, sí, y empieza a servirle supuestamente a Dios, pero se cansa. ¿Por qué? Porque está esperando siempre una paga. El Hijo de Dios no está esperando una paga. Porque ya tiene la paga. Porque ya es heredero. Ya sabe que es dueño de todo. Ya no necesita estar esperando el fin de semana para que le paguen su sueldo. ¿Sí? Por eso el esclavo llega un momento en que no, ya fue mucho. No, mejor voy a ver cómo le saco dinero a los congregantes. Porque aquí Dios no me paga. ¿Sí? Y el que se cree hijo de Dios, pues mucho menos. Termina cansándose, ¿sí? Y todo es responsabilidad de los que predicamos el Evangelio.
o predicamos más bien, porque muchos no predican el Evangelio. Así que si nos damos cuenta, vemos en este versículo que acabamos de leer, dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y en Juan 16:13 nos dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Juan 16:13 nos dice que el Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad. El Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad. ¿Quién es el Espíritu de verdad? Pues el Espíritu de Dios. ¿Y cuándo nos va a guiar? Pues cuando nosotros nos seamos convertidos en hijos de Dios. Mientras no seas convertido en hijo de Dios, mientras no seas hijo de Dios, el Espíritu de Dios no te va a guiar a ti. Te van a guiar muchos espíritus, pero el de Dios no te va a guiar. Necesitamos ser hechos hijos de Dios para poder ser guiados por el Espíritu de Dios. Necesitamos recibir el óleo de alegría, necesitamos recibir el Espíritu Santo de Dios, necesitamos ser bautizados por el Espíritu de Dios, no para hablar en lenguas, que quede claro otra vez, pero sí lo necesitamos para poder ser transformados en hijos de Dios. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Y esto lo vamos a ir entendiendo como vamos madurando. Como vamos madurando, al principio no lo entendemos, al principio llegamos con un espíritu así como que de esclavitud y luego como adoptados. Imagínate, llegas a una casa donde no sabes cuáles son las costumbres. Llegas al reino celestial, a la casa de Dios y no sabes cuáles son las costumbres, porque eres un hijo adoptado, no eres un hijo nacido ahí. Entonces, como no eres un hijo nacido ahí, no sabes las costumbres. Y tienes que empezar a aprenderlas. Y por eso es que empezamos siendo siervos, ¿sí? Y empezamos a trabajar con el Señor muchas veces por miedo, por temor, por obligación, porque lo necesito hacer, pero tiene que llegar a un crecimiento espiritual, una madurez espiritual, ¿sí? Así que cuando vamos madurando, ya no necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios nuevamente. O sea, de que necesitas que el Espíritu Santo de Dios, no, el Espíritu de Dios te fue guiando desde que llegaste, ¿sí? A casa de papá. Llegaste a la casa del Padre y entonces el Espíritu de Dios te va enseñando, pero el propósito ¿cuál es? Que madures. Amén. Y no nada más vas a madurar en la casa del Padre, sino vas a madurar también para poder discernir todo lo demás. Yo les he dicho muchas veces, no sé si a ustedes les pase, que estás escuchando una predicación, estás escuchando un comentario, estás escuchando a otro que se dice cristiano y en cuanto suelta una herejía, luego, ¡pum! A ver, espérame, eso no es bíblico, ¿sí? Eso no es de Dios. No, es que yo tengo que guardar mi salvación porque si no la pierdo. No, espérate, eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque ya hubo una madurez que el Espíritu de Dios fue la que nos fue enseñando. ¿Sí? A través del pastor, a través de las escrituras, a través de las enseñanzas, pero siempre va a ir madurando el Hijo de Dios. ¿Sí? Yo no sé a cuántas veces le has dicho a tu hijo, ya hijo, tienes 20 años, ya madura. ¿Eh? ¿O no? Y llegamos a los 40 o a los 62 y no hemos madurado. ¿Sí? Pero no, aquí tenemos un Espíritu de Dios que nos va guiando y que nos va haciendo madurar, ¿sí? Y ese Espíritu de Dios es el que nos va enseñando tanto a discernir la mentira del diablo como también a entender que ahora sí somos hijos del Padre y que somos herederos juntamente con Cristo, ¿sí? Así que en cuanto nacemos de nuevo, nuestra nueva naturaleza necesita ser enseñada. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? O sea, no llegamos y, yo ya me las sé todas. No, seguimos aprendiendo. Llevamos a lo mejor 30, 40, 50 años en Cristo y seguimos aprendiendo. Seguimos pasando de un nivel a otro espiritual. ¿Sí? Necesitamos ser enseñados, pero también no podemos quedarnos en el síndrome de Down. Que ya tengo 40 años en Cristo y todavía mi mentalidad es de 12 años. No, tengo que madurar, ¿sí? Así que en cuanto nacemos, tenemos una nueva naturaleza, la cual tiene que ser enseñada y para la cual están los pastores. Pero también está el espíritu de adopción, el cual nos muestra lo que es verdad y mentira.
¿sí? Y si me dice el Espíritu de Dios que donde yo estoy es una falsa doctrina, yo tengo que salir inmediatamente de ahí. Y donde yo siento o yo veo o el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu que es el alimento sólido y el alimento que me va a hacer crecer, es a donde permanezco. ¿Sí? Porque yo voy a ser alimentado espiritualmente, no carnalmente. Dice en Gálatas 4.1, perdón, Gálatas 4.1, no tiene 40 capítulos. Gálatas 4.1, aquí esto es muy importante para que entendamos lo que acabamos de ver. En Gálatas 4.1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. A ver, vámonos despacio. ¿El heredero quién es? El que ha sido adoptado hijo de Dios. El heredero cuando es niño, cuando es recién nacido, cuando es recién convertido. ¿Cómo voy a ser recién que llegué a Cristo? Como el esclavo. En nada difiere. ¿Qué es el esclavo? El esclavo tiene que ser enseñado, tiene que ir creciendo, tiene que ir aprendiendo, aunque dice aquí, aunque es señor de todo. O sea, es heredero del reino celestial. Pero yo nada más quiero que te imagines a tu hijo de 10 años, 12 años, dale unos 10,000 pesos y dile, mi hijo, esta es tu herencia. ¿Qué va a hacer con él? Va a comprar gansitos, pingüinos, chucherías y se lo va a acabar en un día. Juegos. ¿Sí? O bueno, ahora ya juegan, ¿verdad? Videos y todo. Pero antes eran valeros, trompos y todo. Pero de verdad, se va a acabar el dinero. Y eso me pasó a mí. Yo me vi con la colegiatura de la escuela y en lugar de pagar la colegiatura me la gasté y le invité a todos los compañeritos de la escuela y nalgadón que me dio mi papá. ¿Sí? Entonces es lo mismo. Nosotros como hijos de Dios, mientras somos niños, nada difiere al esclavo. Por eso es que muchas veces decimos somos esclavos por amor. Sí, pero ya pásale, ya bríncale. Ya bríncale porque ya tienes más de 5 años, más de 10 años, más de 20 años en el cristianismo. No puede ser posible que sigas siendo un niño. Tienes que entender que ya eres heredero y que ya tienes una herencia en tus manos y que tienes una libertad y que ya puedes hacer de esa libertad lo que tú quieras siempre y cuando seas guiado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces voy a hacer lo que yo quiero, ¿sí? Que vaya conforme al Espíritu Santo de Dios. Ya no voy a hacer lo que yo antes hacía porque anteriormente no me guiaba el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Pero mientras, como soy niño, pues sí, tengo que ser ese esclavo enseñado. Pero llega un momento en que, ahora sí, hijo, disfruta, podría decir esa palabra, disfruta de las mieles de la herencia que tu padre te ha dado. Eso es lo que quiere Dios, mis hermanos. Que disfrutemos las mieles de la herencia que Dios nos ha dado. ¿Por qué no disfruto lo que Dios me ha dado? Porque sigo con esa mentalidad de esclavo. Y si lo merezco, ¿de verdad sí? ¿De verdad todo esto es mío? Sí, todo es tuyo. No, se me hace que no. Se me hace que no me lo he ganado. ¿Cómo que no te lo has ganado? El Señor ya lo pagó en la cruz. Amén, amén. Ya todo es tuyo. Y muchas veces sigue ese espíritu de esclavitud. Llega un momento, o debe de llegar un momento, mis hermanos, en que maduramos y el Espíritu de Dios nos muestra todo, aun si estamos en lo correcto o no. El Espíritu de Dios ya es el que nos guía. Ya no necesito al pastor. Y no es que no necesite yo congregarme o no necesite yo las predicaciones, sino que ya no necesito al pastor que esté junto a mí. ¿Sí? Ya no necesito al pastor que me esté diciendo, eso no es agradable a Dios, eso no lo hagas, eso no. El verdadero Hijo de Dios es el que tiene ya ahora su guía, que es el Espíritu de Dios, que siempre lo va a guiar ¿a qué? A toda verdad. Si el Espíritu de Dios te está diciendo no y tú lo haces, entonces probablemente tú eres el hijo más rebelde de toda la iglesia, o probablemente no eres hijo. ¿Sí?
O probablemente dices, no, pues yo lo hago y no siento nada. No, pues sí, porque no está el Espíritu contigo. Por eso no sientes nada, por eso no te redarguye nada, por eso no te preocupas nada y siempre estás tratando de estar bien con el mundo. ¿Por qué? Porque sigue siendo del mundo. Así es. Pero el que es hijo de Dios está tratando de obedecer al Señor. Siempre va a haber esa lucha con la carne, lo hemos dicho, pero también ya hay alguien que te está deteniendo, que es el Espíritu de Dios. ¿Sí? Ya no estás, híjole, ahí viene mi esposa, ahí viene mi papá, ahí viene mi esposo, ahí viene mi mamá, ahí vienen mis hijos, ahí me van a ver los hermanos. No, ya es el mismo Espíritu de Dios el que ya te está guiando y ya no te está recriminando, porque llega una madurez en que ya el Espíritu de Dios te enseñó tanto que ya sabes cuánto es 2 por 2. Ya no necesitas sacar la calculadora para ver si 2 por 2 es 4. O sea, ya no necesitas sacar la Biblia para ver si mentir es pecado. Ya no necesitas la Biblia o al pastor para que te esté diciendo, hermana, eso que está usted haciendo no es agradable a Dios. Ya no lo necesitas. Ya creciste, ya hay una madurez, pero ya no estás con ese temor de que hoy me va a caer la maldición china. No. Ya está esa confianza de que soy hijo de Dios. Que donde yo llegue, yo no sé si ustedes ahorita han estado viendo en las noticias de que murió la reina Isabel, ¿sí? Dicen se murió Chabela. La reina Isabel se murió y entró el nuevo rey, ¿sí? El rey Juan Carlos era el el hijo. Sí, pero ¿cómo le llamaban? El príncipe, ¿sí? Ahora se convirtió en rey. Entró confiadamente. Entró bien tranquilo. O sea, no entró y dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿O cómo? No, ya soy el rey. A ver, vamos a hacer esto. Y un fiestón y todo. No, se comportó como hijo de Dios. Perdón, como hijo de la reina. ¿Sí? Se comportó como hijo de la reina, se comportó, hizo todo su protocolo, habló como rey, tomó su posición de rey, ¿sí? No tomó su posición de Jehová Junior, ¿sí? Espero y entendamos, mis hermanos. El Junior llega y hace lo que quiere y dice, ¿qué? Mi papá es el presidente, mi papá es el gobernador, mi papá, ¿y qué? Yo puedo hacer lo que yo quiera. No. El Hijo de Dios, o en este caso el nuevo rey, ¿sí? Llegó con toda seriedad, llegó con todo respeto, y así es como nosotros tenemos que llegar. Jesucristo llegó a la tierra obedeciendo a su Padre. No llegó y, pues sí, soy el Hijo de Dios y que yo voy a hacer lo que yo quiera. No, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Entonces es lo mismo con nosotros, mis hermanos. Tenemos que llegar a una madurez espiritual donde entendamos qué es ser hijos de Dios, ¿sí? Pero poniendo en alto el nombre de nuestro Padre. Que no digan, ese es hijo de Dios, el borrachito, la prostituta, el homosexual, sí, pero era. No, pues si sigue siendo. No, era. ¿Sí? Esa es la diferencia cuando llegamos a una madurez que ya no somos lo que éramos, pero que damos dignidad al nombre que nos dio un nuevo nombre. ¿Sí? Llega ese momento en que tenemos que madurar. Y espero en Dios, mis hermanos, que cada uno de ustedes, donde se paren, se vea ese respeto y esa honra que le tienes al Padre. ¿Cómo? Comportándote como un verdadero hijo de Dios. Necesitamos llegar a una madurez espiritual y es a donde Pablo puntualiza agregando, estos son los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Si se dan cuenta en el versículo primero, él aclara bien. Dice, todos son guiados por el Espíritu, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Por quién eres guiado?
¿Cuál es el espíritu que te está guiando a ti? ¿Cómo es que puedes asegurar que eres heredero juntamente con Cristo de las cosas de Dios, de la herencia venidera, ¿sí? Si tú no estás siendo guiado por el Espíritu de Dios. Hace un momento estábamos hablando del esclavo, que sigue sintiéndose esclavo, no entiende la libertad. Es que ya eres libre. No, pero es que yo tengo que guardar la ley. No, es que yo tengo que obedecer al pastor. No, es que yo tengo que seguir haciendo esto. No, es que yo ya no me puedo pintar el cabello. No, es que yo ya no debo de usar pantalón. No, es que, o sea, sigues con tu mentalidad de esclavo obedeciendo al hombre en lugar de que el Espíritu de Dios ya te haya dado discernimiento. Mi esposa y yo platicamos mucho de cómo inició nuestro cristianismo y cómo de verdad, hermanos, teníamos temor, miedo a fallarle a Dios. Y le decían a mi esposa, es que tiene que usar falda. Sí, puras faldas, puras faldas, puras faldas. Ya el pantalón ya casi lo quemaba. Y que las ranitas y que son del demonio y tiene que quebrarlas. Ay, pobres ranitas, las quebramos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había ese espíritu de temor, ese espíritu de esclavitud. Sentíamos la libertad, pero también sentíamos el miedo. Pero va llegando un momento en que vas madurando y vas entendiendo que Dios te dio una libertad, no un libertinaje, donde ya puedes caminar confiadamente en los atrios, ¿sí?, del Señor. Aunque no estoy personalmente, literalmente, pero ya estoy. ¿Sí? Ya soy hijo. Ya puedo estar confiadamente en el reino celestial. Entonces, eso es lo que va pasando, que tenemos que cambiar. Dice, hace un momento hablaba del esclavo que sigue sintiendo ese esclavo y no entiende la libertad, no comprende que es nueva criatura y le sigue dando el poder a lo creado antes que al creador. ¿Cuánta gente se dice cristiana y le sigue obedeciendo más al pastor que a Cristo? Le sigue obedeciendo más al pastor que a Dios. Le sigue obedeciendo más al pastor que a la palabra de Dios. Y ustedes van a decir, ya no vamos a obedecer al pastor, qué padre. Sí, no, pues no me obedezcan a mí, pero obedezcan a Dios. Y si yo estoy predicando la verdad, aunque no quieran, me van a obedecer a mí. Pero si yo no estoy obedeciendo la verdad o predicando la verdad, sí tienen toda la autoridad de no obedecer. ¿Sí? Ahí es cuando nosotros crecemos y maduramos y ya podemos discernir quién está diciendo la verdad y quién no. Y a quién voy a obedecer y a quién no. ¿Por qué? Porque estoy siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Espero que no sea un trabalenguas, mis hermanos, pero de verdad esto está hermoso. Así que le sigo dando el poder a lo creado antes que al creador. Pero también hay niños espirituales que siguen siendo esclavos y obedecen más al líder que a Dios porque siguen teniendo mentes de esclavos. Por esta causa vemos tanta gente engañada por sus líderes que siguen con un espíritu de estupor, un espíritu de temor, un espíritu de confusión, un espíritu de esclavitud y no el espíritu de Dios, el cual nos liberta y nos lleva a la madurez espiritual. ¿Sí? Yo te pregunto, no me contestes, ¿a quién estás obedeciendo? ¿O por qué ha cambiado tu vida? ¿O dónde ha cambiado tu vida? ¿Sí? ¿A quién estás obedeciendo? ¿Al pastor? Entonces solamente te comportas como cristiano cuando estás delante del pastor. ¿Sí? ¿A quién estás obedeciendo? ¿Sí? Estoy obedeciendo al Espíritu de Dios, estoy creciendo, estoy madurando y estoy viviendo cada día más en santidad. ¿Sí? Tengo el espíritu de esclavitud, nunca voy a entender que hay una libertad en Cristo. Así es. Nunca lo voy a entender. Voy a seguir siendo esclavo, voy a seguir haciendo las cosas porque las tengo que hacer, ¿sí? Y va a llegar el momento en que te vas a aburrir, te vas a cansar. ¿Sí? Yo no sé. Te vuelvo a decir, yo pregunto, tú contéstate. ¿Estás sirviéndole al Señor porque ya no hay de otra? Te vas a cansar. Te vas a cansar. Versículo 15 del capítulo 8. Vamos a ver el espíritu de esclavitud. Dice, pues no habéis recibido el espíritu con E minúscula de esclavitud para estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Fíjense bien, mis hermanos, voy a dividir esto en dos tramos, pero yo quiero que quede bien claro. El Espíritu de adopción es el que te vaya a llevar a clamar Abba, Padre. Eso lo vamos a ver después, ¿sí? El espíritu de esclavitud nunca te va a llevar a decir Abba, Padre. El espíritu de esclavitud te va a llevar a decir el cuate, mi amigo, mi diosito, mi chullito. Te va a llevar a eso el espíritu de esclavitud. Pero el espíritu de adopción te va a llevar a decir y a clamar Abba, Padre. Hoy, el día de hoy, espero y me dé tiempo, no creo, vamos a entender qué significa Abba, Padre. Porque muchas veces lo hemos entendido mal, mis hermanos, la gran mayoría. Pero vamos a ver primero el espíritu de esclavitud. En los tiempos de los judaizantes, los querían seguir esclavizando con los viejos rudimentos de la ley. Y los niños espirituales, ¿qué creen que hicieron? Obedecieron. Empezaron a hacerle caso a los judaizantes. Empezaron a creer que tenían que guardar la ley ceremonial o la ley moral o la ley X o la ley Y, ¿sí? Pero dice la palabra de Dios que aquel que quiera guardar la ley y que con uno de los mandamientos lo transgreda, se hace transgresor de toda la ley. Así que yo no puedo seguir atado a ningún tipo de ley mosaica, a ningún tipo de ley. Fíjense bien la diferencia entre ser esclavo o espíritu de esclavitud a ser hijo de Dios. Yo obedezco a Dios porque he entendido que soy hijo de Dios y porque he entendido que soy heredero de todo y porque he entendido que he sido cambiada mi naturaleza. ¿Sí? El esclavo o el que tiene el espíritu de esclavitud ha entendido que ha sido libre. ¿Sí? ¿Sí entiende? Ya soy libre, ya no soy esclavo. Pero le tengo que servir y tengo que hacerlo y tengo que obedecerlo. Y no, porque si no lo obedezco, no, así me va a ir, me va a dar de latigazos y varazos. No, al esclavo le puede dar varazos y latigazos, pero va a ir al infierno. Al Hijo de Dios le va a dar vara, sí, si desobedece, pero no va a ir al infierno. El Hijo de Dios ya es salvo. Entonces, esas son las diferencias. Yo era esclavo, pasé a ser hijo, tengo que ser enseñado a base de varazos, pero ya no voy a ir al infierno, porque ya soy hijo. En eso sí difiere el ser esclavo y el ser heredero. En no difiere en qué, en que tengo que ser enseñado, pero ya soy heredero. Yo te pregunto, ¿qué espíritu estás? ¿En el espíritu de heredero o en el espíritu de esclavitud? Porque el espíritu de adopción te lleva a clamar a Abba, Padre. ¿Sí? Hoy los quieren seguir manipulando con la religión heredada, ¿sí? Es que tú naciste católico y tienes que morirte católico, ¿no? Sí es cierto. Y como tienen espíritu de esclavitud, siguen esclavizados a la heredad que le dejaron los padres. Y muchos llegan también al pseudocristianismo y les dicen, no, es que tú llegaste a Cristo vive y te vas a seguir en Cristo vive. Tú llegaste en pare de sufrir y vas a llegar y vas a seguir en pare de sufrir, porque ahí te plantó Dios. Pero algo me está diciendo que es mentira. Ahí te plantó Dios y ahí te quedas. Y la palabra de Dios dice salir en medio de ellos. Pero cuando yo soy verdaderamente hijo de Dios, ok, al principio estoy creciendo, pero el Espíritu de Dios me está guiando, me está enseñando. Y digo, no, aquí no es. Este no es el lugar. Dios propició que yo llegara a este lugar. Pero yo tengo que salir de en medio de ellos y yo tengo que irme con mi papá. Y yo tengo que seguir siendo alimentado a donde mi padre dejó a alguien que se va a encargar de alimentarme. Y es donde empiezo a buscar. No es que ande yo saltando como chapulín de iglesia en iglesia, sino que yo estoy buscando donde se predique la verdad. Y donde se predique la verdad, ahí me quedo. Ahí me quedo. Porque ahí es donde voy a empezar a crecer.
a madurar. ¿Sí? Porque lo que me estaban dando aquí era basura. Donde me voy a llegar me van a empezar a dar leche. Me van a empezar a nutrir. Y va a llegar un momento en que voy a comer alimento sólido. ¿Sí? Pero al principio, no, pues con cualquier cosa me llenaba. Con unas sabritas y una coca ya. Pero ya ahora ya no, ya necesito leche. Y no necesito cualquier leche. Que sea de la baja. Sin agua. Y que vaya yo creciendo y madurando. Pero al rato ya no necesito la leche. Ahora ya quiero la vaca. Y tengo que comer carne. Y tengo que madurar y tengo que crecer. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser representante, vuelvo otra vez con el príncipe y el rey, porque un día voy a ser el representante de Dios aquí en la tierra. Y cuando era niño yo no podía ser el representante, pero ya cuando maduré, ahora sí llego con toda seriedad y ya puedo llegar y empezar a hablar de las verdades de Dios y no las mentiras. Porque he crecido en esa madurez espiritual por la cual fui guiado por medio del Espíritu. Amén. Entonces ya no me va a detener ninguna denominación, ya no me va a detener ningún sacerdote, ningún pastor, ningún líder, ningún hombre, porque ahora soy guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y si estoy bajo la sujeción de un pastor, es porque ese pastor está bajo la sujeción de Dios. ¿Sí? O sea, no voy a ser aquel que, ay no, ya entonces ya no me congrego, ya hago lo que yo quiero, ya no necesito al pastor. No, necesito congregarme. Amén. Necesito mostrar que verdaderamente soy parte de la familia de Dios. Y tengo que dar testimonio junto con mis hermanos. Y tengo que estar sujeto a un pastor forzosamente porque así lo dice la palabra. Tengo que. Así que, ¿yo qué soy? O más bien yo te pregunto, ¿tú qué eres? ¿Eres siervo? ¿Eres esclavo? ¿Eres hijo? ¿Qué eres? ¿Por qué le sirves al Señor? Fíjense, esto es muy importante. ¿Le sirvo al Señor porque tengo que servirle? ¿O le sirvo al Señor porque soy hijo de Dios y es algo normal o natural? Pasa con nuestros hijos en casa. Hijo, ayúdame a lavar los trastes. Ay, ¿yo por qué? Porque estás en esta casa y vives disfrutas de la casa, disfrutas de todo. Pues vas a hacer las cosas que nos corresponden a todos. Como no te sientes parte de la casa, sientes que, ay, tengo que lavar los trastes. Ay, tengo que hacer esto. Y muchos trabajan así en la obra del Señor. ¿Sí? ¿Pero qué me vas a dar, mamá? Bueno, si lavo los trastes, ¿me dejas ver la televisión? Si lavo los trastes, ¿me vas a dejar hacer esto? O sea, y muchas veces queremos condicionar a Dios igual. Si me porto bien, Dios, ¿sí me vas a bendecir? Oye, ya te bendije, ya eres salvo. Ya te bendije, cambiaste de naturaleza. Pero como seguimos con la mentalidad de esclavos, creemos que la bendición es una paga. Ya el Señor ya pagó. Bueno, los que son nacidos de nuevo, pero niños en la fe, siguen con lo que Pablo dice. Como niños que en nada difieren con la esclavitud, con los esclavos, pero ya no son esclavos. Nosotros ya no somos esclavos, mis hermanos. Ya no somos esclavos. Si tú sigues con tu mentalidad de esclavo, que sea esclavo por amor. Pero debe de llegar un momento en que ya debes de madurar. ¿Sí? ¿Quiénes teníamos la mentalidad de esclavos? Los niños. En nada difiere al esclavo. Pero ya cuando crecemos y maduramos, ya no podemos seguir con esa mentalidad de esclavos. Tenemos que llegar a esa mentalidad o a esa madurez espiritual en la cual el mismo Espíritu nos lleva al espíritu de adopción. Ah, ya entendí lo que es ser hijo de Dios. Ahora sí yo ya puedo clamar, Abba, Padre. Vamos al cuarto punto, mis hermanos. El cuarto punto, ¿cuál fue el que dijimos que era?
A ver quién se acuerda. Dijimos que el cuarto punto era el cual es el que nos llevará al estudio. La verdadera conversión y la falsa cristiandad o la falsa conversión. ¿Sí? Ese es el cuarto punto. Vamos a ver. Dice en el versículo 15, pero ya en el... Vamos a leer desde el 14 al 16. Dice, pero todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. No dice esclavos de Dios. Y si ustedes buscan la palabra esclavitud o esclavos, no van a encontrar en ningún momento que pasamos a ser esclavos de Dios. En ninguna. ¿Sí? Habla de esclavos en el Antiguo Testamento, pero en la palabra de Dios dice que si el Hijo los libertare, seríamos verdaderamente, ¿qué? Esclavos de Dios. No, dice verdaderamente libres, ¿sí? Entonces somos hijos de Dios. Y una de las mentiras que muchos han creído es que todos son hijos de Dios. ¿Sí? Es la gran mentira. Oye, ¿tú eres hijo de Dios? Sí, claro, todos somos hijos de Dios. Mentira. Porque si todos fuéramos hijos de Dios, entonces ¿para qué queremos ser hechos hijos de Dios? ¿O para qué necesitamos el espíritu de adopción? ¿Queda bien claro? No todos somos hijos de Dios, ¿sí? Otra cosa, también otra gran mentira, es que con hacer la oración del pecador ya eres hijo de Dios. Otra gran mentira. Si fuera así, todos los que han hecho la oración del pecador serían salvos. Y todos serían cristianos y todos vivirían como Cristo y no estaría ahorita el problema de las denominaciones que están metiendo su cristianismo inclusivo o progresista. ¿Sí? Entonces, mentira que también se cae. No con la oración del pecador todos se convierten en hijos de Dios. Algunos sí, probablemente sí, pero son las excepciones. ¿Sí? Y eso no es porque se convirtieron por la oración del pecador, sino porque eso empezó a darles ese deseo de conocer más de Dios. Mucha gente dice, es que con esa oración, como que Dios me empezó a revelar que yo necesitaba mi conversión. Y ya es cuando llegan a la conversión verdadera, ¿sí? Y esas son las dos más populares, las más populares que dicen que somos hijos de Dios todos o con la oración del pecador. Pero la palabra de Dios dice que les prometen libertad y ellos mismos se convierten en esclavos de corrupción. ¿Sí? No es verdad, esa libertad es una falsedad, no todos somos hijos de Dios, así que para ser verdaderamente hijos de Dios necesitamos entender que para ser hijos de Dios la única manera es por medio de la adopción. No hay otra manera. Yo no nazco en cuna cristiana. Yo no por ser hijo de cristianos voy a ser cristiano. Yo necesito forzosamente ser adoptado como hijo de Dios para poder ser hijo de Dios. ¿Sí? Por eso es necesario el espíritu de adopción. De esa manera, también nosotros llegamos a una necesidad. Bueno, no nosotros, sino los inconversos. Llegan a una necesidad de ser adoptados. ¿Sí? Cuando se dan cuenta que no son hijos de Dios, que no pueden lograr ser hijos de Dios porque quieren ser hijos de Dios, no pueden lograr ser hijos de Dios porque tocó a la puerta y quiere cenar contigo y él cenará contigo y yo cenaré con él. No. Si no te das cuenta que tienes que clamar y pedirle, necesito ser tu hijo, quiero ser tu hijo, y ya el padre decide si me quiere adoptar o no. ¿Sí? Entonces el espíritu de adopción es el que me va a mostrar que verdaderamente he sido adoptado. Y es cuando yo dejo de estar otra vez en temor. ¿Sí? Pregunto, no me contestes, ¿cuántas veces recién que llegaste a Cristo? Espero que fue recién, espero que ya ahorita ya no.
Pero si es que sí, quiere decir que no has madurado. ¿Cuántas veces tú seguías obedeciendo al Señor por miedo? Porque te va a caer la maldición, porque te va a caer un rayo, porque te va a seguir dando vara, porque te va a estar regañando y vas a oír la voz tronadora de Dios. ¿Qué hiciste? No, ¿sí? Muchas veces así estuvimos, hermanos. Sí, amén, amén. Ay, Dios, y un miedo tremendo, ¿sí? No quiere decir que cuando entendemos o llegamos a la madurez dejamos de tener temor al Señor. No lo dejamos no es papi chulo. No es papi, yo hago lo que quiero, ¿eh? Y por eso se me da que no voy a terminar con el estudio, porque yo quiero que quede bien claro qué es el espíritu de adopción. Pero creo que ya vamos entendiendo lo que Dios nos está hablando, ¿sí? El espíritu de temor o de esclavitud, dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, ¿sí? Nosotros no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, dice el versículo 15. No, nosotros ya no estamos por ese temor. Si ustedes investigan la palabra hebrea, temor y miedo es lo mismo, ¿sí? Pero hay un temor y miedo reverencial y un temor y miedo a lo desconocido. Nosotros ya no tenemos temor a lo desconocido porque ya sabemos quién es nuestro Padre y cómo es nuestro Padre y a dónde nos va a llevar nuestro Padre, ¿sí? Ya no hay ese miedo de que mi Padre me va a tirar al infierno o me va a desechar, no. Pero sí tiene que seguir ese miedo y ese temor reverencial en el cual hacemos las cosas por amor, por obediencia y porque hemos entendido el espíritu de adopción. Para no ofender. ¿Sí? Así que no estamos otra vez en temor. No debemos de estar otra vez en temor. No debemos obedecer al Señor por temor. Bueno, les voy a poner miedo para que no haya, a lo mejor aquí lo más correcto para que entendamos un poco más, a Dios no le sirvo por miedo, a Dios no le obedezco por miedo, a Dios no, de las cosas que me pide Dios no las voy a hacer por miedo. ¿Cuántos de nosotros le teníamos miedo a nuestros padres? Miedo. No me va a dar un cachetadón, no me va a pegar, no me va a dejar sin comer, no me va... Y hacían las cosas por miedo. Y por eso es que cuando llega tu momento en que ya puedes desatar toda tu ira contenida desde bebé, destrozas la casa y destrozas todo y te destrozas tú. Porque la traías contenida, no es porque, ay, la adolescencia, que bueno, eso ya se los enseñaron, ¿sí? Sino que la traías contenida y explotaste. Y es lo mismo, mucha gente sigue teniéndole miedo a Dios, ¿sí? Y le han cambiado y dicen, yo me di cuenta que Dios no es un Dios castigador. No, Dios es un Dios castigador, claro que sí. Entonces tú le sirves por miedo a que te castiguen. No, yo ya soy hijo. Yo ya soy heredero, yo ya entro y salgo de casa de mi padre, pero sin azotar la puerta. Yo entro y a la casa de mi padre con confianza. Yo entro a la casa de mi padre y me siento en la mesa porque soy heredero. No de que entro y, ¿puedo pasar? ¿Me da permiso? Ese es el espíritu de esclavitud, donde no hay esa confianza. Tenemos que entender, mis hermanos, que Dios nos ha dado una libertad tan hermosa, nos ha dado una autoridad tan hermosa, nos ha dado una herencia tan hermosa que debemos disfrutarla. Que podamos entrar delante de nuestro Creador y que ahora, además de nuestro Creador, es nuestro Padre, con esa seguridad y confianza, con esa paz, con eso de que lo puedo ver cara a cara. Ya no entro como el sirviente, como el esclavo, el que entra y diga mi Señor. Sí, entro y le digo, diga mi Señor. Qué diferente, ¿no? O sea, mirarlo cara a cara y decirle, diga mi Señor, a que entres con esa cara avergonzada y diga mi Señor, y ahí esperando a ver a qué hora te da el barazo, el grito o el regaño. No,
Yo no sé si te ha pasado a ti cuando tú sabes que no tienes nada que temer y llegas a casa de tus papás y papi, y lo abrazas y todo como si nada, pero sabes cuando hiciste mal y llegas ahora así como dicen por ahí con la colita entre las patas, ¿verdad? Y a ver si no me regaña mi papá. Tenemos que entrar cara a cara, confiados, con esa paz porque es el Padre que siempre soñamos, que no va a solapar nuestro pecado, que nos ama, pero que nosotros como lo respetamos, lo amamos, lo obedecemos, entramos confiadamente. Y yo para terminar esto, yo te pregunto, ¿con qué espíritu vienes delante del Señor? ¿Cuál es tu espíritu que vienes? ¿Con el espíritu de adopción o con el espíritu de esclavitud? ¿Cuál es el espíritu que te guía a venir a escuchar su palabra? Ay, tengo que ir a ver qué dice Dios. Tengo que ir a ver porque si no se enoja el pastor. No, pues ya que tengo que ir, yo quería quedarme durmiendo. De verdad, hermano, el que tiene el espíritu de adopción le estorban las cobijas. Ya quiero ir a ver a mi papá. Mi papá viene hoy me toca estar con mi papá, es fin de semana. Me toca oír la palabra de mi papá, de que necesito escuchar cuando me diga, bien hijo amado. Ven, siéntate aquí en mis rodillas, siéntate, te quiero abrazar, te quiero besar y yo quiero estar con mi padre. Pero, ay, no. Pues espérate porque tengo que ir rapidito, Al rato nos vemos. ¿Cómo a qué hora llegas? Pues si no se tarda el pastor 12:30. Pero si se tarda pues un poquito más, ni modo. ¿Sí? Pero de verdad, cuando es de escuchar a papá, pasan horas y horas y horas y horas y te deleitas. El estar con papá. Amén. Que sea tu deleite. Pero para eso necesitas entender el espíritu de adopción. Espero y de verdad hoy Dios te haya hablado para que entiendas que ya no tienes el espíritu de esclavitud para seguir en temor.